bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy pero muy contenta de estar otro video más aquí con ustedes. Ya sé que han pasado algunos días que no hay video, pero en esta ocasión miren que les traigo un tema que está bien interesante. Como ya pudieron ver en el título de este video, hoy vamos a estar hablando del misterioso caso de la isla Friendship. Pero antes de empezar con este video, no olvides suscribirte a este canal y dejar tu likecito para poder llegar a más personas. También te voy a estar dejando mis redes sociales como siempre por si me quieres ir a seguir por allá. Y ahora sí, vamos a empezar con el contexto de dónde está supuestamente ubicado este lugar. Esta isla se encuentra supuestamente ubicada al oeste del mar de Chile, específicamente en el archipiélago de Chiloé. Y todo esto empezó aproximadamente en el año 1980. Para irnos remontando un poquito y poniendo como más en ambiente qué estaba pasando en ese año, en ese entonces, pues resulta que en ese tiempo se utilizaba algo que se llama radio de 11 metros. Bueno, la radio de 11 metros, por aquí les voy a estar dejando unas imágenes. Básicamente es una estación de radio pequeña donde las personas solían instalarla en habitaciones específicas. Hagan de cuenta que ponían como un pequeño estudio, ahí ponían su estación de radio pequeña. Algunas personas tenían una estación un poco más sofisticada, algunas un poquito más básica, pero pues al fin servía para lo mismo. La misión de este aparato y de esta situación era básicamente comunicarse con otras personas que se encontraban a lo mejor algunos kilómetros de distancia, pero en la misma área. Sí cubría bastante distancia, pero no tanto como por ejemplo ahora el internet. Que básicamente estas personas se hacían llamar a sí mismos radioaficionados. Literalmente, como les digo, hacían lo que nosotros hoy en día con las redes sociales. Era mantener pues relaciones con otras personas, platicar, etcétera. Era bastante común en esta época. También al estar en áreas, pues como les decía ahorita, no tan alejadas como lo que hace el internet ahora, era más fácil que las personas que se conocían por este medio pues sí concretaran algunos viajes, que estuvieran cerca y sí lograban, como les digo, juntarse en ocasiones y convivir en persona y demás. Aquí lo curioso es que esta historia está protagonizada por dos personas específicamente que eran radioaficionados en este tiempo, pero no me quiero adelantar, voy a empezar a desmenuzar un poquito los perfiles y los contextos de estas dos personas que en determinado punto se van a juntar las historias y va a ser como la grandísima explicación supuestamente al misterio de esta isla. Vamos a hablar primero de Ernesto de la Fuente Gandarillas, quien nace en Santiago de Chile el 17 de diciembre del año 1939. Ernesto estudió ingeniería civil mecánica. Desgraciadamente no lo estudió por gusto, según sus propias palabras, la estudió por petición de su padre. Yo creo que a muchas personas les ha pasado esta situación tan lamentable que desgraciadamente no tienen como la libertad de poder elegir su carrera. En este caso a Ernesto así le sucedió. Al no tener otra opción, pues decide convertirse en alguien sumamente exitoso en su carrera. Fue una meta personal desde el inicio. Y es así como poco a poco se fue metiendo a este mundo de la televisión y el cine, convirtiéndolo en el sustento principal para su vida. Algo que para muchos estaría más que perfecto. Desgraciadamente para el contexto de Ernesto pues no era lo que él buscaba realmente. Pasan algunos años y Ernesto, como les decía, ejerce esta carrera en Chile, pero al darse cuenta que el sueldo no era tan bueno y que no le estaba alcanzando para vivir como él quería, buscando ese éxito del cual ya les estaba hablando ahorita, decide mudarse a Estados Unidos. En Estados Unidos, pues obviamente cambia totalmente el panorama de Ernesto, empieza a ser muchísimo mejor pagado en esta área y adopta un nuevo sueño que es realizar documentales y ser camarógrafo. La cuestión de ser camarógrafo se le empezó a dificultar cada vez más. Lo que pasa es que Ernesto era de esas personas como que tienen mucha chispa y mucha inteligencia en diferentes áreas de su carrera. Como les decía,
Por ejemplo, Ernesto empezó a brillar muchísimo en el área de sonido. Al él querer brillar en el área de la cinematografía, de querer ser camarógrafo, desgraciadamente en su trabajo lo empezaron a encasillar más en el área del sonido, porque era el único operador técnico hispanohablante que estaba disponible pues en ese momento. Entonces empezaron como a encasillarlo más para allá, y es así que se trunca este sueño que tenía Ernesto de ser un camarógrafo. Después de que ocurre esto, decide sacar el provecho, como les decía, ahorrar algunos dólares, y es así como se regresa a Chile. Para ese entonces en Chile no existía tanto como una casa productora o cosas así. Entonces Ernesto empieza su primer negocio. Entre todo el equipo que invirtió estaba esta radio de 11 metros, de la cual ya hablamos ahorita al principio del video. Específicamente, Ernesto se muda a Chiloé a la edad de 45 años en septiembre del año 1983. Una vez que Ernesto hizo todo este proceso de mudanza, ustedes saben, las personas que se han mudado, que nos están escuchando entre la audiencia, saben que es un proceso a lo mejor a veces muy largo, que sacas cosas que no te acordabas que tenías y demás. Entonces Ernesto, cuando termina de mudarse ya a Chiloé, ya que se establece y demás, empieza con esta práctica que estábamos hablando al principio, de buscar amistades por medio de esta radio, de empezar en este tema de los radioaficionados. Es así como en una ocasión Ernesto recibiría el mensaje que literalmente cambió su vida. Ernesto empieza a recibir mensajes de una supuesta congregación religiosa de nombre Friendship, que se encontraba más o menos en la isla del archipiélago de Chonos, en un área bastante cercana a la que él vivía. Las conversaciones con estas personas pues cada vez fueron incrementando más y más, fueron compartiéndose datos personales, historias de vida, entre muchas otras cosas que los llevaron a fortalecer una amistad, como era bastante común en el caso de los radioaficionados. Dentro de todas estas pláticas, Ernesto cada vez empezaba a dar cuenta de que esos sujetos, y por sujetos me refiero, ahorita les voy a explicar por qué, tenían un conocimiento bastante elevado en todas las materias que se puedan imaginar, y esto obviamente a Ernesto le daba muchísima curiosidad. Por eso siempre buscaba saber un poquito más de esta congregación Friendship. Casualmente, los sujetos que hablaban constantemente con Ernesto llevaban los nombres de Ariel, Rafael y Gabriel, que él recuerda que tienen una coincidencia bíblica bastante fuerte. Como les decía, Ernesto estaba bastante intrigado por todos estos conocimientos que estas personas tenían, y un día básicamente se animó a hacerles la pregunta de dónde habían sacado todos estos conocimientos, a lo que alguno de estos sujetos le contestó que eran conocimientos que les habían otorgado los ángeles del Señor. En este punto Ernesto ya empezaba como a sospechar que tal vez se podría tratar de una congregación de mormones u otra religión que a lo mejor podían haber adquirido la isla. Lo que sí se sabía es que esta congregación era dueña supuestamente de esta isla, pero simplemente Ernesto dejó pasar este dato, como que no le prestó mucha importancia y siguió con la plática. Siguieron conociéndose y pasaron los días también. Como les estaba diciendo, pues esta amistad se empezó a hacer cada vez más fuerte, y también empezaron a llegar nuevas personas que después Ernesto iba a reconocer como Gabriel, Ariel y Rafael. En una de estas ocasiones le comentaron a Ernesto que la isla poseía, más bien la congregación poseía un yate de nombre Mitilus II, que básicamente lo utilizaban para transportar víveres a la isla, llevar personas y cualquier tipo de visitantes. Empieza a pasar el tiempo, la amistad se empieza a fortalecer cada vez más, y es así como un día los Friendship invitaron a Ernesto a que finalmente los conocieran. Obviamente Ernesto estaba sumamente emocionado y dijo, claro que sí, quiero ir a conocerlos. Entonces rápidamente tomó las llaves de su carro, se subió, manejó lo más rápido que pudo hasta el muelle donde ya habían quedado de que se iban a encontrar. En este muelle era de donde salía el Mitilus II hacia la isla.
Al llegar, Ernesto quedó simplemente fascinado por el aspecto de sus nuevos amigos. Este hombre los describe como personas de aspecto saludable que rondaban más o menos las edades entre 35 a 55 años. Eran de cabello oscuro, con ojos claros, y lo más curioso de todo esto es que Ernesto decía que se sentía muy cómodo con ellos, que sentía una paz, como que ellos emanaban una paz que lo hacían sentir muy bien. Después de este encuentro, con el cual obviamente Ernesto, yo creo que todos hubiéramos quedado bastante impactados, los Friendship le ofrecieron un trabajo básicamente en donde Ernesto tenía que ir a recoger a familias o a personas, ya sea en estaciones de trenes o en otros puertos cercanos al mismo. Obviamente, ¿qué creen que pasó? Dijo claro que sí, aceptó y empezó a trabajar con ellos. Obviamente Ernesto, empiezan a pasar los días y Ernesto está súper emocionado con su nuevo trabajo. Conoce a personas que también conocen a sus amigos de la isla y es aquí cuando entra nuestro segundo protagonista. En una de las ocasiones en las que Ernesto supuestamente iba a recoger una familia que supuestamente estaba bajo el nombre Lucero, la familia Lucero. Esto, como les digo, supuestamente porque es un alias que se ponía para interactuar con los radioaficionados. Pero desgraciadamente, tan solo unas horas antes de que Ernesto pudiera irlos a buscar, recibió el mensaje de los Friendship de que esta familia, por motivos personales, no podría ir a visitar la isla. En otra de las ocasiones, la familia nuevamente fue invitada, pero esta cancelación se repitió en 3 ocasiones más. Ariel, que era la persona que estaba en contacto con Ernesto, le avisó que, como les decía, en otras 3 ocasiones más, esa familia simplemente no pudo asistir, lo que empezó a llamarle la atención mucho a Ernesto de, bueno, a ver, a lo mejor sí hay una situación personal y se entiende perfectamente, a todos nos ha pasado, pero ya en 3 ocasiones más era como casi que le estuvieran sacando la vuelta. Entonces Ernesto empezó a buscar en los mapas la ubicación de esta supuesta isla, porque si bien no era como que la pudiera ver de parado del muelle y si ponía la vista en tal dirección no podía verla así, sino que tenía que buscarla tal cual. Él, como les digo, nunca había ido a esta isla, o todavía no pasaba eso. Pero no me voy a adelantar, no les voy a spoilear nada. Lo que sí empezó es a buscar en los mapas a ver si había alguna isla por ahí cerca, pero no encontró nada. Otra cosa muy importante que empezó como a retumbar en la cabeza de Ernesto es que todas las personas que él iba a recoger, tanto de la estación de trenes, de otros puertos que ahorita les decía, los dejaba en el Mytilus II, pero nunca recibía la orden de regresarlos al lugar de donde los vio por primera vez. Esto empezó como a alarmarlo cada vez un poco más y los Friendship en su momento lo invitaron a la isla, pero Ernesto, obviamente, ¿qué creen? Rechazó la invitación por miedo, porque pensaba que tal vez en esta isla estaban haciendo con humanos y por eso los estaban desapareciendo. A lo mejor se trataba de un culto y estaban haciendo sacrificios, y vayan a saber qué otras cosas más le pasaron por la cabeza a esta persona. Ernesto sigue con este trabajo con los Friendship de ir por personas, llevarlas hasta el muelle y todo esto que ya les conté. Y nuevamente un día Ernesto se encontraba en su pequeña oficina donde tenía su radio de 11 metros y dijo, bueno, pues creo que tengo ganas como de conocer a otras personas que no sean las mismas de la congregación, porque si bien fue cierto que se empezó a meter tanto en querer saber en dónde estaba la isla y qué conocimientos tenían, se empezó como a obsesionar un poco con estas personas y con esta isla y con todo lo que envolvía. Entonces como que dijo, me quiero despejar un poco más y voy a buscar otras amistades. Entonces enciende la radio y se dispone a buscar por los canales a ver quién le contesta, cuando de repente encuentra a una persona que se le hace muy conocida su voz. Pues resulta que esta voz que se le hacía tan familiar era Octavio, que era el integrante principal de la familia Lucero, la familia que, como ahorita les dije, ya había cancelado en 3 ocasiones la visita a la isla. Imagínense la sorpresa de los dos
de encontrarse en ese mundo de frecuencias y coincidir. Entonces estas dos personas empezaron a hablar, literalmente empezaron a echar el chismecito de qué era lo que estaba pasando en esa isla, y les voy a contar cómo fue este proceso, que se contaron primero y todo, porque además de que están grabados algunas cosas, también ellos lo contaron públicamente. Empezaron a contarse las historias y Octavio le dijo: yo te quiero contar cómo fue que me enteré de todo esto. Octavio le empieza a contar a Ernesto que en una noche encontraba también en su oficina tratando de cazar algunas frecuencias diferentes para poder platicar con alguien, cuando de repente se encontró con una llamada como entre tipo auxilio y desesperación, una cosa así, no tanto como una emergencia, pero sí notó en el tono de la voz de la persona que estaba del otro lado de la radio la urgencia porque alguien le contestara. Entonces Octavio le contesta y resulta que era el marinero de nombre Alberto, el cual estaba a cargo de la nave del Mitilus II. El mensaje de desesperación de Alberto básicamente consistía en que estaba viendo una esfera de luz casi encima de la embarcación, lo que entrecortaba un poco la comunicación, como parecía que esta esfera, este fenómeno, este ovni, lo que sea, estaba afectando las comunicaciones de los aparatos eléctricos. Y como les decía, pues la comunicación entre Alberto y Octavio pues empezó a ser un poquito más entrecortada por este fenómeno. Es así como Octavio se da cuenta de la misma desesperación y empieza a cambiar de estaciones, nada más para darse cuenta que otras personas también estaban viendo lo mismo que estaba viendo Alberto. También estaban experimentando anomalías con sus aparatos electrónicos, también estaban en este estado como de desesperación, intriga y demás. Y es así como Octavio nuevamente se regresa a la frecuencia donde estaba Alberto. Cuando regresó a platicar con Alberto, él ya estaba un poco más tranquilo porque le dijo a Octavio que este fenómeno o esta cosa que estaba por ahí simplemente había desaparecido. Obviamente pues no cabían del asombro los dos y pasaron algunas horas platicando más sobre este suceso tan extraño que pasó y cuántas personas también están especulando sobre lo mismo. Y es así como empiezan una especie de nueva amistad y Alberto le empieza a contar pues a qué se dedica. Le empieza a decir que él es el piloto de esta nave que se encarga de llevar a las personas y todo lo que ya hemos contado a lo largo del video. Y Octavio rápidamente se le prende el foco y dice: pues sí, claro, es esta congregación, y empiezan a hilar las historias y demás. Y les dice: pero tú los has visto, ¿cómo son? Le empieza a hacer muchas preguntas con respecto a la isla y también pues obviamente a los integrantes. Alberto le dice: sí los he visto en muchísimas ocasiones. Hay algo bien curioso acerca de ellos, es que tienen un aspecto como de curas o padres gringos, así se refiere en sus propias palabras, para poderlos describir como pues rubios, blancos, como la descripción que dio Ernesto de la Fuente. Curiosamente, Alberto también le comentó que irradiaban una paz que lo hacían sentir muy tranquilo. Esto se quedó como muy grabado en la mente de Octavio porque ya lo había escuchado también por otro lado. No sabía si tener miedo, si aceptar la invitación a la isla. A lo mejor sí sería buena idea para después poder conocer estos seres o estas personas, porque ya ni siquiera sabía qué eran. Total, la plática siguió y demás, cuando Alberto le dice que esta embarcación de la que estaba a cargo él tenía unos aparatos bastante extraños, que cuando empezó el trabajo pues ya los tenía instalados tal cual. Entonces ahí empezaron como a especular algunas cosas, empezaron a sacar hipótesis de que realmente de qué se tratará esta isla. Luego de un año de una extensa amistad entre estos dos hombres, Alberto de un día a otro pues ya no contestó la radio. Es aquí donde entra este nuevo personaje que ya lo hemos mencionado un poquito más atrás en el video, de nombre Ariel. Octavio empezó a hacer amistad con esta persona de nombre Ariel, al igual que en el caso de Ernesto que comentamos al principio. Empezó a empaparlo como de todos estos conocimientos de medicina, de astronomía, de mucho conocimiento, y empezó a darse cuenta que el aprendizaje era pues algo diferente al de los humanos normales, ¿no?
Entonces empezó como a cuestionarse cada vez un poquito más. Y obviamente en la mente de Octavio estaban pasando 1001 hipótesis sobre a lo mejor es un extraterrestre, a lo mejor es una persona que está dentro de una secta, a lo mejor puede ser que sea un... Y llegaron a pensar hasta que eran y 1000 cosas más. Todo iba avanzando bastante normal hasta que un día Ariel le hizo un comentario que a Octavio simplemente lo dejó helado. No te preocupes, tu madre va a descansar muy pronto. En ese momento Octavio solamente se quedó un poco como extrañado de por qué me diría eso. Pero al paso de los días, la madre de Octavio desgraciadamente falleció a causa de una enfermedad que como que ya venía luchando por algún tiempo con ella, entonces finalmente perdió la batalla. Y es ahí cuando Octavio conectó lo que Ariel le dijo y pues obviamente le dio muchísima impresión y muchísimo miedo también. Y justo en este momento es cuando Octavio le cuenta a Ernesto que esta fue la principal razón por la cual no fue a la isla Friendship aquella primera vez que canceló la visita, cuando supuestamente Ernesto iba a ir por ellos y toda esta conexión que les digo que iba a tener en algún punto. Pues este fue el trasfondo de por qué Octavio y su familia decidieron simplemente cancelar la invitación. Contando toda esta historia, lo que empezó Octavio a hacer es a grabar en secreto las conversaciones que tenía con los Friendship. Aquí les voy a estar dejando un pequeño fragmento para que podamos analizar un poquito más la voz, que no es como una voz normal de un humano, se escucha un poquito más robótica. Aquí se las voy a poner. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. Otra de las cosas bastante extrañas que sucedió en las palabras de Octavio fue que mientras estaba haciendo estas grabaciones secretas platicando con Ariel, en determinado momento Ariel lo interrumpió y le dijo: Octavio, cambia la cinta de tu grabadora porque ya se acabó. Cuando Octavio se da cuenta de que efectivamente la cinta de su grabadora ya se había terminado. La cuestión aquí es cómo Ariel supo que la cinta ya se había acabado cuando evidentemente no lo estaba viendo, o hasta donde sabemos no tenía estabilidad. Básicamente es como si Ariel pudiera ver las acciones no solamente de Octavio sino de su familia, o también pudiera haber estado leyendo su mente. Dime tú en los comentarios qué es lo que opinas. Y como si todo no estuviera ya suficientemente raro, hay algunos datos que llaman muchísimo la atención, que ocurrieron específicamente durante estas conversaciones. Los Friendship fueron capaces de anticipar con una antelación de 30 minutos la explosión del transbordador Challenger, que básicamente lo hicieron a modo de prevención para que no lo lanzaran. Desgraciadamente, como todos sabemos, esto no ocurrió. Este mismo grupo o congregación fueron capaces de anticipar el terremoto del 85 de la Ciudad de México. También por último hicieron el anuncio del volcán de San Cristóbal que se encontraba activo. Dentro de todas las conversaciones que tenían tanto con Octavio como con Ernesto, el mensaje que ellos querían transmitir era el de nada más queremos cuidar a los seres humanos. Como ya lo hemos visto y leído en infinidad de historias que tienen muchísimo que ver como con estos seres de conciencia superior que lo único que buscan es el bienestar del humano o salvarlo de su misma desgracia. Al escuchar todo esto, Octavio obviamente le dio muchísimo miedo, y a su familia también, especialmente a su esposa Cristina. A la esposa no le caía del todo bien Ariel, decía que tenía algo que no sabía qué era, pero que no le tenía tanta confianza. Es así que la familia Lucero, como se hacían llamar, dejaron poco a poco de frecuentar las comunicaciones con Ariel. Pero lo curioso e interesante de esta última transmisión que tuvieron con Ariel fue que él mismo les dijo: no se preocupen, voy a enviarles un emisario que les va a ayudar a entender un poco más de nuestra misión en la Tierra. Y es aquí cuando tan solo unos pocos días después
esta familia conoce a Ernesto de la Fuente. Es decir, esto estaba básicamente planeado, que se conocieran para poder encontrar un sentido a todas estas cosas tan extrañas que les estaban pasando y todavía que les faltaba por pasar. La amistad de Octavio y de Ernesto pues naturalmente se hizo muchísimo más fuerte de lo que ya era. En algunas ocasiones Octavio o Ernesto viajaban a visitarse el uno al otro con su familia y demás para convivir un poco más en persona y sobre todo tratar todavía estaban en ese punto tratando de hilar las historias y todas esas cosas tan raras que le pasaron con la isla Friendship. Hasta ahorita todo lo que les he contado únicamente ha permanecido en las historias de Octavio y Ernesto y obviamente en este país, pero el 17 de agosto del año 1985 estas anécdotas se harían famosas internacionalmente después de un suceso que marcaría no solamente a Chile sino también a la comunidad ufológica internacional. Alrededor de las 2:30 de la tarde, Cristina, la esposa de Octavio, se encontraba pasando el tiempo con los demás radioaficionados en este cuarto especial que les digo que tenían. Cristina se encontraba en compañía de su hija pequeña, Claudia. Todo transcurría normal cuando Claudia empezó a escuchar a una persona que decía ser de Friendship. Con todo el miedo del mundo, decidió contestarle a Ariel. Le dijo que saliera a su jardín. Cristina, obviamente muy nerviosa, pues se negaba al principio, pero después se armó de coraje y dijo, sí, voy a salir. Se armó de coraje, abrió la puerta de su casa en compañía de su hija pequeña Claudia. Una vez que hicieron la mirada hacia arriba, no daban crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Literalmente era una figura que se encontraba frente a su casa. Este objeto se encontraba básicamente encima de la casa de ellos, por lo que Cristina rápidamente corre de regreso a la casa y le dice a Ariel, ¿eres tú el que está manipulando el objeto? Ariel le responde que sí. Cristina le sugiere algunos movimientos a Ariel como si se tratara de un juego. Le dice, muévelo hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba y abajo y así. Y Ariel dice, está bien, lo voy a hacer. Cristina nuevamente salió corriendo al jardín para ver este objeto y evidentemente este objeto hizo precisamente los movimientos que ella le estaba pidiendo a Ariel a través de la radio. Obviamente el asombro de Cristina no cabía en ningún espacio de la casa después de todo esto que había visto. Pero lo impactante de esto es que no nada más ella y su hija Claudia lo habían visto. Este fenómeno había sido avistado por varias personas, es decir, cientos y cientos de personas, inclusive tuvieron la oportunidad de fotografiarlo y de filmarlo hasta donde yo tengo entendido. Es decir, esto pasó a ser un evento ufológico, como les decía ahorita, sumamente importante para esa época. Si encuentro el video original, claramente se los voy a poner aquí, si no, vamos a continuar con la historia porque todavía faltan datos bastante extraños. Como les decía, este fenómeno se hizo sumamente popular, empezó a correr muchísimo la voz, tanto que llegó a oídos de la NASA, por lo que esta institución contactó a Octavio y a Ernesto. La familia Lucero fue contactada por una persona de nombre Raimundo Sepúlveda, que era un integrante de la NASA. Esta persona les otorgó unos cuadernos que traían algunas inscripciones de record, es decir, como grabar en español, y una caja de bolígrafos que tenían la leyenda de US Government. Este dato es algo importante, entonces vamos a guardarlo por ahí y ahorita más adelante les voy a decir por qué. Era que transcribiera todas sus pláticas con los Friendship para de esta manera poder empezar a desmenuzar un poco más este caso y entender cuál era la misión de esta congregación, de estas personas, de este culto, de estos aliens. Ya en este momento de la historia todo el mundo pensaban que eran de todo, entonces lo que trataban de hacer era encontrar alguna verdad
dentro de todas estas cosas que sonaban a fantasía y que pues la verdad hasta el día de hoy todavía suenan un poco así. La familia Lucero junto con Octavio obviamente pues aceptaron esta misión y empezaron a hacer lo propio para empezar a indagar un poco más sobre cuál era el propósito de esta congregación aquí en la tierra. Por otro lado, Ernesto de la Fuente regresó a Santiago de Chile y se reunió con un hombre de nombre Hugo Pacheco, que para ese entonces era un decano de la ufología. Ernesto le contó absolutamente todas sus vivencias con los Friendship. Desesperado también, Hugo Pacheco quería vivir esa experiencia, quería que lo invitaran a la isla, pero obviamente no pasó así. Los Friendship designaban, ellos elegían a las personas que iban a invitar y obviamente esta persona, al querer forzar su invitación, pues claramente no iba a suceder. En su misma desesperación, Hugo Pacheco tomó una lancha y más o menos guiándose por donde él creía que estaba esta supuesta isla, emprendió el viaje. Únicamente nada más para ser detenido posteriormente por las autoridades, porque fíjense, en este terreno donde supuestamente estaba la isla, es bastante peligroso. Entonces Hugo Pacheco fue detenido precisamente por eso, no porque estuviera pasando alguna propiedad privada ni mucho menos, sino para cuidar su integridad personal, porque había muchos riscos, muchas piedras que a lo mejor si no sabías, si no conocías más bien como ese territorio, podrías tener un final bastante feo. Para este punto que todo estaba sumamente mediático, las comunicaciones con los Friendship, tanto del lado de Octavio como de Ernesto, eran básicamente nulas. Habían dejado de comunicarse con ellos, obviamente, pues porque estaban develando toda la información que supuestamente nada más se les había otorgado a ellos. Pero un día, la radio de Ernesto recibió un mensaje nuevamente de los Friendship, bastante insistente en que los acompañara en la isla. Obviamente Ernesto al principio rechazó la invitación por miedo a todo lo que estaba pasando. Conforme fueron pasando los días, a este hombre le diagnosticaron un cáncer pulmonar por su adicción al tabaco. Es así como finalmente se anima a visitar la isla. Entonces fue como inició todo el proceso. Ernesto se dirigió hasta el puente donde el Mitilo II lo recogió y lo trasladó hacia la isla. Cuando llegó a la isla hizo unas declaraciones bastante extrañas. Los muelles de esta isla supuestamente contaban con un sistema magnético que unía a la isla a una compuerta entre las mismas rocas. Como les decía ahorita, este terreno era sumamente complicado. Bueno, como les decía, esta área sí tenía algunas dificultades en cuanto a las formaciones rocosas. Ernesto también comentó que se encontraban instalaciones subterráneas que estaban abajo del mismo muelle y que contaban con elementos tecnológicos bastante avanzados para esa época. Ernesto fue sometido a lo que él describe como un tratamiento mediante sistemas de movimientos ondulatorios y magnetoterapia, así como la regeneración de los tejidos. Esta tecnología era la que al parecer utilizaban los Friendship para tratar enfermedades terminales o prevenir las mismas. También se supone que ayudaba al rejuvenecimiento del cuerpo. Luego de esta experiencia, cabe destacar que Ernesto se curó casi milagrosamente de su cáncer y mediante unos estudios posteriores se dieron cuenta que el cáncer básicamente había desaparecido, y es así como Ernesto se convierte en la primera persona en regresar de esa isla. Para ese momento la noticia y toda esta historia ya estaba recibiendo muchísima atención, entonces Ernesto tuvo una cantidad gigantesca de entrevistas sobre los detalles, el procedimiento, las instalaciones y demás, que pues obviamente contestó en su momento. Lo curioso es que yo no supe que se trataba del tema que nos ocupa hasta que llevaba 1 año y medio, ahora digo, hablando con extraterrestres. Y ellos me pidieron a mí que yo recibiera personas que iban hacia la isla. Entonces la labor mía era que yo los recibía en un puerto, donde llegaban, Puerto Montt, etcétera, y se los entregaba a ellos en el yate.
Lo que Ernesto cuenta es que estas personas sí tenían una estatura superior, sí eran bastante blancos, tenían los ojos de color, etcétera, pero lo que a él le llamó más la atención es que no llevaban ropa como los seres humanos normales, sino que llevaban un traje como de tipo buzo, eso es lo que él lo describe así, de color blanco, que básicamente era como aplasticado, pegado al cuerpo. Dentro de los detalles que Ernesto logró ver en esta isla, pues es que básicamente en cada rincón de la misma tenían tecnología sumamente avanzada. También describe que estos seres convivían entre sí mismos con una gran armonía y paz. Después de que esta historia comenzó a hacerse cada vez más pública, evidentemente empezaron a salir libros y libros que fueron deformando los testimonios de Octavio y de Ernesto, obviamente convirtiéndolo básicamente en una película de ciencia ficción. Con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a dudar, obviamente, de las historias de estos dos hombres, acusándolos de que habían inventado toda esta historia en una plática de los mismos radioaficionados y obviamente nada más buscaban protagonismo. El caso ganó tantísima popularidad que muchas personas de diferentes partes del mundo trataron de hacer expediciones para encontrar esta supuesta isla. Obviamente, absolutamente nadie ha logrado encontrarla hasta la fecha. Tanto actualmente como en esas fechas tacharon, como les decía ahorita, a estos dos hombres de personas locas, de personas que solamente querían protagonismo y demás. Pero hay que aclarar algunas cosas. No me estoy poniendo del lado de ninguno de los dos, pero simplemente hay que ver un poco más las pruebas. Acuérdense que Cristina, la esposa de Octavio, y su hija Claudia presenciaron este fenómeno de esta nave, objeto, figura que se movía en el cielo, según lo que Cristina le decía a Ariel. También está la prueba, yo creo que la más grande de todas, que es la curación del cáncer de Ernesto de la Fuente. ¿Cómo fue que pasó solamente unos días en la isla y a su regreso se hizo estudios, evidentemente, para darse cuenta nada más que el cáncer simplemente ya no estaba en su cuerpo? Pero una de las preguntas que a mí en lo personal me hace mucho ruido es: ¿dónde están todas las personas que alguna vez visitaron esa isla? ¿Se acuerdan que les dije que iban personas, pero ninguna regresaba? Ernesto fue la primera persona que regresó, pero todas las demás, ¿en dónde estarán? ¿Dónde estarán sus familiares? Nunca se hizo el cuestionamiento de qué había pasado realmente con todas esas personas que visitaban la isla y que nunca volvieron. Pero quiero que me cuentes tú en los comentarios qué es lo que piensas de esta isla, no solamente pues de toda la historia que hemos visto. Sé que puede sonar como una historia de ciencia ficción, de cosas inventadas y demás, pero recordemos que también existen algunos datos que nos hacen pensar, que nos hacen dudar un poco de si esta historia puede llegar a ser verdad o mentira. Pero si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal, dejar tu likecito para poder llegar a más personas. También te voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieres ir a seguir por allá. También te quiero recordar que todos los domingos estamos haciendo en vivos de diferentes temas en compañía de Minor de Misiones. Y ahora sí, nos vemos el próximo domingo y en el próximo video. Bye.